Mujeres por la Paz, un espacio de participación plural e inclusivo que reúne a mujeres comprometidas con la construcción de paz en Bolivia. Hoy nos convoca la paz, aquella que todas y todos anhelamos para nuestro país. Caminemos esta senda de reencuentro y reconciliación junto a Esperanza Telles, pedagoga y cientista social. Comenzamos. Dialogando, nos reconocemos, nos entendemos, nos aceptamos y valoramos. En este segmento invitamos a diversas personas para que compartan con nosotros sus miradas, perspectivas y posiciones sobre temas relacionados a la paz y la cultura de paz. Bueno, estamos acá nuevamente dialogando, hablando de lo que nos convoca siempre, que es la paz. Estamos con una personalidad, diría yo. Ella es Esperanza Telles, pedagoga, cientista social, que hoy nos acompaña para brindarnos una mirada mucho más esperanzadora sobre el camino de la paz. Esperanza, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un saludo afectuosísimo para ti, para toda la audiencia y sobre todo con mucho orgullo debo decir que he sido parte de estos diálogos para el encuentro y la reconciliación promovidos por la Fundación UNIR y uno de cuyos resultados es justamente la iniciativa que estás llevando adelante en estas entrevistas que hemos llamado Mujeres por la Paz. He sido parte de la Comisión de Educación y en ese campo es que nos vamos a mover en este diálogo horizontal, fraterno contigo. Así que comencemos. Gracias, querida Esperanza, un abrazo para ti. Gracias por estar en el programa, por esa energía tan positiva que siempre emites y que nos irradias a todas. Esperanza, desde esta perspectiva, ¿no?, de la pedagogía, de la ciencia que tú has estudiado, ¿es posible construir paz? Mira, yo quisiera antes de entrar en tema hacer algunos presupuestos que son importantísimos. Claro. Y en lo que yo siempre creo, y cuando hablo de la paz, son como unos orientadores en mi propio discurso, mi narrativa y mis convicciones. Y esto no es una novedad, ¿no? Que la paz no solamente es una ausencia de guerra, es decir, de confrontamiento bélico en el sentido clásico que conocemos, lo que está ocurriendo en este momento en el mundo entre las grandes potencias que disputan el poder mundial, económico, y para ello no dudan en apelar a la invasión de territorios, a la destrucción de tejidos sociales, del patrimonio cultural, y ahora en la mira sabemos que están los recursos naturales. Quiero pensar que la paz no es solamente ausencia de guerra, sino que la paz es la alternativa, en este momento la gran alternativa, que se contrapone también a otro tipo de guerras. Esos conflictos, esos intereses contrapuestos con los que estamos conviviendo a diario y que no son necesariamente visibilizados ni asumidos como potenciales generadores de insumos para que afloren y que se sostengan con mayor intensidad y se conviertan en tensiones sociales cuya acumulación puede derivar en conflictos mayores. Lo estamos viviendo en nuestro propio contexto, que aquello que parece que ya es parte de la cotidianidad del día a día, cada vez puede tomar una intensidad mayor, involucrar más actores, y aquello se vuelve pues una montaña difícil de resolver. Entonces, veamos que también la paz tiene como base ¿cómo te diría?, el mirar lo que puede ocurrir a partir de algo que a veces menospreciamos y que lleva ya un germen de conflicto que puede ir agrandándose. Por eso, si vamos a hablar de la paz, debemos asociarlo a otros componentes, querida Liz, como para conectarla y para que no sea así un concepto abstracto y teórico que se ha venido repitiendo ya a lo largo de mucho tiempo, ¿no? El de la democracia es fundamental,
la justicia, la redistribución de la riqueza, el respeto de la diversidad, el acceso a servicios, el ejercicio de todos los derechos que se han ido ganando, como el vivir con dignidad, son elementos que garantizan la paz. Y en el caso boliviano concretamente, creo que el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, cuyos preceptos y mandatos, más allá de cualquier consigna partidaria, de hecho yo no he venido con una bandera partidaria, político-partidaria, no son cumplidos a cabalidad y en algunos casos vulnerados explícitamente. Entonces, estos presupuestos nos llevan a pensar la dimensión de la paz y la cultura de la paz como una nueva estructura de relaciones que definen la organización, el funcionamiento de una sociedad y que se refleja en muchos aspectos, la ética individual, social y la política, y sobre todo en actitudes y comportamientos que estamos viendo y con los que convivimos a diario, ¿no? Y que la pandemia, que no es algo que hay que soslayar, ha puesto de manifiesto enormes brechas en todos los campos. Directamente ya entrando en el campo propiamente pedagógico y educativo, tu pregunta es importante. Desde la perspectiva de la pedagogía, ¿es posible construir paz? Yo, pero así te digo rotundamente y digo a la audiencia, sí. Pero la pedagogía de la paz o para la paz no es un tema de coyuntura para salvar momentos. Ya hacía parte de los discursos y de esas utopías de los grandes pedagogos, desde Rousseau hasta nuestro Paulo Freire, vecino, y que ha hecho de Brasil, además, un país donde ha llegado un momento en que realmente la educación era un pilar central para la sociedad, ¿no? Esos esfuerzos y recursos invertidos en este tema a nivel mundial, debemos preguntarnos, ¿han dado resultados? Cuando vemos en las calles actores jóvenes que despliegan un nivel muy alto de violencia en este momento. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió? Son jóvenes de la generación de la ley 070. ¿Es que la educación y el sistema educativo se ha aplazado? ¿Qué está ocurriendo ahí, no? Ahora, si hablamos de la dimensión específica del ámbito escolar, también debemos tomar en cuenta la corriente pedagógica a la que nos adscribimos y desarrollamos, porque hablar de pedagogía en general es un campo tan amplio como el cielo, ¿verdad? Hay corrientes pedagógicas, corrientes que son proclives a la construcción de la paz y hay otras corrientes que no, lamentablemente, ¿no? No olvidemos que el campo educativo es como un escenario donde se resignifica todo lo que se produce a nivel de la estructura macro en un país y en una sociedad. La calidad de la democracia tiene que estar dentro del ámbito escolar. El nivel de participación, el respeto a la diversidad, la apertura a la diferencia. ¿Será que nuestras escuelas, cuando yo hablo de escuela, estoy hablando de un término genérico, no estoy hablando propiamente de la escuela ni de un nivel o de una modalidad en particular? No olvidemos que la escuela, junto con la iglesia, la familia, en muchos casos, y el Estado, son pues instituciones profundamente jerárquicas y patriarcales que tienen una estructura tremendamente jerárquica donde la autoridad manda y hay una base que obedece, ¿no? Y eso no ha cambiado sustancialmente. Ahora, si suponemos que nos estamos adscribiendo a lo que hoy se llaman las nuevas pedagogías abiertas, flexibles y de construcción a partir de la experiencia y las necesidades de la sociedad para construir la paz, yo creo y confirmo una vez más mi posición y mi compromiso de que sí es posible desde la educación hacer grandes aportes para la construcción de la paz, ¿no? Educar para la paz no supone solamente enseñar a resolver conflictos, que es lo que hemos aprendido, no, sino verlos, evitarlos, anunciarlos, sobre todo aquellos que estamos viendo que están vulnerando explícitamente los derechos y resolverlos teniendo en cuenta una diversidad de estrategias que tenemos los docentes y las docentes
dependiendo del tipo de conflicto, no podemos poner en el mismo saco todos los conflictos, ¿verdad? Entonces, hay que ver lo que ocurre también al interior de las propias escuelas. Como te digo, la escuela es un escenario pequeño, un microescenario donde el macroescenario del país, de la región y del mundo se están reproduciendo absolutamente. Un detalle además importante. Cuando hablamos, por ejemplo, del acoso entre pares o el bullying, tan conocido como bullying, generalmente pensamos que la fórmula para resolverlo es agarrar al líder, ¿verdad?, de los agresores y tratar de hacerle una psicoterapia. Yo creo que no, que más bien estas manifestaciones de los estudiantes, de las estudiantes, es como una reacción frente a la estructura jerárquica de la autoridad. Por eso es que el líder es cada vez más líder y reconocido y una autoridad entre sus pares en la medida que enfrenta el autoritarismo y las estructuras demasiado verticales. Entonces, una vez más, rotundamente afirmo que sí es posible contribuir de manera sustancial y directa desde lo educativo hacia la construcción de la paz. Y hacia allá vamos, Esperanza, hacia allá vamos. Justamente en este sentido de este sentido preventivo que tú decías, ¿no? La paz es, además hay que preverla, hay que pensarla, planificarla. En este sentido, en esta sociedad, bueno, y en nuestra sociedad en particular, que estamos viviendo prácticamente un estado de normalización de la violencia, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que es necesario desaprender, no sé si la palabra es correcta desde la pedagogía, pero desaprender la violencia para aprender otro tipo de relacionamiento pacífico. Es un poco difícil desaprender algo. Lo que se puede hacer es modificar el esquema cognitivo, ¿verdad? El esquema de pensamiento que después se refleja en la acción, en el comportamiento, en el cambio. Yo creo que la violencia es el enemigo declarado de la paz y el alimento cotidiano de la vulneración de los derechos. Y está pues normalizado, vemos cada vez y estamos todos los días codeándonos con la violencia, y no solo la violencia explícita, sino también aquella violencia solapada que a diario en lo cultural sobre todo estamos recibiendo, ¿no? Entonces, es posible desaprender si la violencia es tu alimento cotidiano. ¿Qué puede hacer la escuela? No pensemos en la escuela como la lámpara de Aladino, que la frotamos y sale todo lo que querramos que salga, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en la pandemia y sobre todo en el periodo de cuarentena rígida, ese tiempo ha sido la radiografía de la naturalización de la violencia en todos los ámbitos, no solo el político, el institucional, el social y el familiar. Hemos pensado que la familia es el entorno de protección de nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes, mujeres, y hemos visto que al interior de la familia es donde más violencia, sobre todo la violencia física y la sexual, se ha dado, ¿verdad? Y además muchas veces a vistas de las instituciones que no habían priorizado aquello. Pero desaprendes cuando modificas tus esquemas cognitivos desde la práctica cotidiana. De nada sirve si no has cambiado tu práctica cotidiana. Yo creo mucho en el hacer, más que en el saber, porque el hacer es lo que hace la construcción de tu conocimiento, desde tu convicción personal, desde el ejemplo, desde las condiciones, desde la estructura que te está rodeando. Y por eso es que el rol de la educación no es un rol aislado, huérfano, sino es un rol que tiene que estar combinado y coactuando permanentemente con la sociedad en su conjunto. Pero sí es posible, desaprender, sino readaptar tus conocimientos y tus comportamientos, pasando sobre todo por una actitud crítica. El pensamiento crítico y la criticidad son centrales en eso porque te llevan a la reflexión de tu práctica, y esas son las bases del cambio, más que cambien los contenidos o la teoría, o olvídate y mañana
tu mente esté en blanco y vas a aprender a ser otra persona. Eso es imposible. Somos seres de acumulaciones, de adaptaciones y de reaprendizaje permanente. Esperanza, este reaprendizaje, esta readaptación desde la pedagogía que tú has estado trabajando últimamente, ¿da resultado? O sea, te pregunto porque a veces parecería, ¿no?, que lo hacemos una vez, intentamos cambiar nuestro esquema cognitivo, decimos ya a partir de ahora voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Parecería que lo hacemos, pero luego como que volvemos nuevamente atrás. ¿Hay algún ejemplo, algunos ejemplos de que realmente se haya avanzado en este nuevo pensamiento y obviamente que conduzca a una nueva actitud? Bueno, son procesos largos que no podemos, cuyo resultado no podemos prever porque están condiciones individuales de la vida personal de cada uno, de su propio entorno. Pero si la escuela es una escuela suficientemente democratizada, yo creo que puede hacer, porque puede llegar a una diversidad a través de muchos medios, ¿no? Y ahí hay ejemplos en el mundo. Yo tengo mucho respeto por lo que se ha hecho, por ejemplo, en Colombia, pese a ser un país que ha sido devastado por la violencia y hasta ahora sigue siéndolo, ha podido con creatividad manejar estrategias educativas. ¿Con base en qué, Liz? Y queridos amigos, amigas que nos siguen, con base en una nueva concepción de lo cultural. Es decir, desde el comportamiento en la calle, desde las motivaciones sociales, desde las motivaciones, desde las instituciones, ha podido con creatividad no solamente convivir con la violencia, sino construir una resiliencia social con la violencia y crear un sistema educativo que está basado justamente en la prevención de la violencia. Entonces, Colombia es un país que se ha reconstruido a partir de una política cultural y de una política educativa muy sabias, muy criteriosas. Ahora, si hablamos de la paz y de otros aspectos que también tienen una relación directa con ella, es decir, hacemos referencia a los países nórdicos, aunque están demasiado lejos, pero que han cambiado su sistema educativo porque ha pensado aquello que ya Iván Illich en los 70 dijo, que la educación hay que sacarla del aula, que hay que volver a tener contacto con la naturaleza, con la vida. Los aprendizajes en la vida son los aprendizajes para la vida, ¿verdad? Y otros países también han ido contribuyendo a la paz en la medida que han ampliado su cobertura educativa. Cuba, por ejemplo, más allá de nuestras adscripciones políticas, hay que reconocerle que el derecho a la educación es un derecho sin restricciones y de alta calidad, y la propia UNESCO ha reconocido aquello, ¿verdad? O Uruguay, que desde los albores, desde su constitución como república, han ido fortaleciendo la educación pública gratuita de calidad y con un tema además que es un tema bien interesante, sin injerencia de las religiones, es decir, una educación laica. Porque si hablamos de una pluriculturalidad, hay que hablar también en este momento de una plurirreligiosidad, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Bolivia sea un estado laico es una gran garantía, debería ser una garantía de una apertura también a las creencias religiosas, que muchas veces en temas de paz parecería que apoyan, pero muchas veces también son el origen, el germen de hasta crímenes de odio, sobre todo contra las poblaciones que tienen diversidad de preferencias sexuales o que han optado no solamente por el binarismo de género, ¿no? Entonces, yo considero que en lo referente a Bolivia, la ley 070 Avelino Ciñani nos está dando muchas pautas importantes para el cambio. El tema de la despatriarcalización, la diversidad, la recuperación de valores, de formas originarias de convivencia, la ética desde la sociedad, la educación como pilar de la transformación social. Ahora, ¿en qué medida estamos desarrollando eso? Ese es otro tema que podría tomarnos unos 2 programas más. Así es.
Esperanza, has mencionado una palabra muy importante en la construcción de la cultura de paz, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? ¿Cómo nosotros podemos involucrarnos en esta acción para generar este cambio? Ya, a veces se confunde la resiliencia con una suerte de tolerancia y que como uno se pone un impermeable y la lluvia que le cae no le toca. La resiliencia no es eso, no es tolerancia a las circunstancias adversas que se puedan presentar. Yo me cierro en mi propia cápsula y soy resiliente en la medida que me cuido y me protejo, no, sino cómo he creado estrategias personales y cómo la propia sociedad puede ser resiliente frente a la violencia, es decir, cómo puede generar sus propias estrategias de manejo de la violencia, de manejo del conflicto, de la superación de la diferencia, de el asumir que somos diferentes, que hay una diversidad y que el tremendo problema nuestro es que por facilitar la construcción de una nueva sociedad, siempre tendemos a uniformizarla o a homogeneizar una sociedad que nos está mostrando que es diversa. Inclusive cuando se habla la polarización política, la polarización social, ya hay dos polos, pero en cada uno de los polos hay una diversidad de expectativas y de intereses que están ahí. Entonces, ser resiliente no es ponerse una venda en los ojos y que pase lo que pase, yo me cuido a mí mismo. No, es crear una actitud, un pensamiento. ¿Para qué? Para enfrentar la violencia desde estrategias, ¿verdad? Que no me dañen, que no modifiquen mis valores, pero que yo sea parte activa de su construcción. La resiliencia no es una actitud pasiva. La resiliencia es básicamente una estrategia de acción frente a. Yo entiendo la resiliencia de esa manera. Siempre como personas adultas decimos, las nuevas generaciones tienen la misión de cambiar esto, las nuevas generaciones lo van a hacer. ¿Cómo nosotros, los adultos, estamos sembrando esta semilla en las nuevas generaciones justamente y cómo podemos ayudarlas a construir verdaderamente o a seguir este camino de la paz? Yo creo que hay que aprender mucho de las nuevas generaciones. Yo aprendo a diario de mi nieta y no solamente lo tecnológico que me deja siempre sorprendida por una nueva manera de pensar desde lo tecnológico, sino por una nueva concepción del mundo. Y creo que vuelvo también a reiterar, la pandemia ha movido el piso a todos, ¿verdad? Pero hasta el punto, los adultos, en el caso mío, los adultos mayores, estamos aprendiendo a ser resilientes con esta, ¿cómo te diría? Con este debate con el futuro, es decir, enfrentarnos a un futuro que ya no podemos prever, es decir, tenemos alrededor nuestro una gran duda sobre lo que va a ocurrir en la siguiente hora, la garantía de la vida, si se prolonga, es decir, y yo estoy segura que las generaciones de jóvenes, los niños y las niñas, ya están creando sus propias estrategias cognitivas y de comportamiento que deberíamos aprender. Deberíamos trastocar un poco esta pirámide horrible de que son las generaciones de mayores, ese adultocentrismo que nos ha enamorado tanto tiempo, y que hay que empezar a ver más bien estas generaciones nuevas, qué nos están enseñando, qué nos están diciendo. Entonces, yo creo que hay que ser humildes y hay que reaprender como adultos y adultas también de las nuevas generaciones. Y no me refiero solo al campo tecnológico, es decir, los niños, las niñas y adolescentes no son solamente chips ambulantes, sino que están construyendo dentro de ellos otras relaciones con su entorno. Y nosotros estamos para facilitar y brindar las condiciones para que ello pueda ir aflorándose permanentemente. Por eso yo siempre hablo no tanto del futuro de ellos, sino que en el presente hay que aprender mucho de ellos para garantizar nuestro propio futuro como adultos, ¿no?
para terminar, Esperanza, ¿qué podemos hacer? Siempre esta pregunta es algo que nos acompaña, ¿no? Los gobiernos tienen que hacer, las alcaldías tienen que hacer, ¿no? Ellos tienen que juntarse a dialogar y tal. Muchas veces nos dicen, ¿no?, que cada país tiene los gobernantes que se merecen en todos los estamentos, sean alcaldías, gobierno central, las prefecturas, bueno, ahora gobernaciones, ¿no? Que, bueno, son ellos los llamados a hacer la paz. ¿Y qué de nosotros, Esperanza? Bueno, desde la óptica educativa, yo creo que la educación no es un tema o resultado causal entre el profesor y el estudiantado, el currículum, su funcionalidad, las políticas y el mercado laboral, para nada. Es decir, tiene que haber un compromiso de la sociedad en su conjunto. Tenemos que salir de la retórica y la narrativa de que le damos a la educación la gran importancia, esperamos todo de la educación como una vasija mágica, pero no le estamos dando las condiciones, ¿verdad? Y creo que ese es una obligación política y social, dar las condiciones para que la educación sea realmente el motor de la transformación. Y eso desde la construcción de una ética ciudadana. Yo creo muchísimo en que hay una ética social que es fundamental ver y fortalecer. Existe una ética ciudadana. Yo no soy en eso pesimista de que el tejido social se ha destruido. Mentira, hemos visto en la propia pandemia cómo, al margen de que no había esto, no había otro y había mínimas condiciones, la gente ha sobrevivido. ¿Gracias a qué? A los tejidos sociales, a lo colaborativo, a la noción social, ¿verdad? Y también creo que puede haber una pedagogía para la paz, ¿verdad?, que nos obligue en realidad a alterar los enfoques clásicos en las propias formas de enseñanza y en las propias formas de convivencia. El tema de la convivencia es el tema central de la cultura y de la pedagogía de la paz, ¿no? Imaginar prácticas de enseñanza contemporáneas, relevantes, inclusivas, como parte del modelo educativo, y sobre todo pensar que lo que veníamos haciendo no era la maravilla ni en lo presencial ni en lo virtual, y que estamos en un aprendizaje social permanente, ¿verdad? Hay una cosa que también es importante, y creo que nos hemos olvidado del estudiantado, de los estudiantes, las estudiantes, y sobre todo hay que empezar a validar sus conocimientos extraescolares sin etiquetarlos. Solo así tendremos claridad sobre el estudiantado, sobre lo que espera, requiere, necesita y demanda para su vida. Entonces, la pedagogía para la paz es hermana cercana de la pedagogía de la diversidad, basada en el ejercicio de los derechos humanos para convivir en igualdad de condiciones entre diferentes, pero en igualdad de condiciones. Entonces, en la sociedad en su conjunto, aunque la educación siempre va a tener un rol central, le daremos condiciones, le permitiremos ser el motor de cambio. Definitivamente no es una coincidencia que te llames Esperanza. Nos brindas esa esperanza que tanto hemos anhelado, que tanto soñamos, y todas las mujeres que hemos estado en estos diálogos hemos apostado por ella y lo hacemos día a día. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Tienes algo más para decirnos en esta motivación que intentamos encontrar una a una para sembrar paz en nuestra amada Bolivia? Yo creo que además de lo social, porque nos hemos circunscrito un poco a lo social, al ámbito social, de construcción social, a lo colectivo, a lo grupal, creo que también está la construcción de la paz interior, y eso es bien importante, la armonía personal, ¿verdad? El pensar que pese a que la pandemia está achicando, parecería que achica nuestro horizonte hasta de vida y ha puesto en duda nuestra propia existencia humana y hasta la propia existencia del planeta. Creo que la armonía interna nos permite cada día reciclarnos y tener la esperanza de que la vida siempre se impone, de que hay un universo que sigue girando, de que hay una energía que siempre nos acompaña y que somos parte de un algo que no va a terminar. Y eso es la vida. Entonces hay que confiar en la vida, creer en la vida, honrar la vida, respetar la vida
Y eso pasa también por una actitud personal, ¿no? Es como una combinación de un ser individual, de nuestro ser íntimo y también de nuestro ser social. Gracias, definitivamente gracias. Esperamos tenerte nuevamente en el programa y esperamos seguir aprendiendo de nuestra magnífica maestra. Y a toda la gente linda que nos está acompañando en este desafío que tenemos, pero que lo estamos haciendo con profundo amor. Saludos, saludos. Adiós, un abrazo para todos, fraternalmente. Gracias, Esperanza. A ti. Mujeres por la Paz, un espacio de información y difusión de temas que contribuyen a promover valores democráticos y de paz. Semillas de Paz. La semilla está en ti. Cosechemos bienestar común. En este segmento te invitamos a reconocer, reflexionar y poner en práctica valores de paz. Atención, hoy estaré atenta a todo lo que existe y ocurre a mi alrededor. ABC de la paz, para conocer y construir paz en nuestras vidas. En este segmento te compartimos información sobre temas fundamentales para ampliar nuestros conocimientos sobre cultura de paz. En el programa anterior definimos qué es la violencia y analizamos los 3 tipos de violencia que el investigador noruego Johan Galtung plantea: la violencia directa, la cultural y la estructural. En este programa analizaremos el camino que propone este autor para eliminar la violencia en sus distintos tipos. Galtung señala 3 pasos en este camino de la paz, que es la paz directa, busca la regulación no violenta de los conflictos; la paz cultural, que promueve los valores de la paz compartidos; y la paz estructural, que logra la justicia social. Así también señala que las condiciones para alcanzar la paz son la justicia, el pluralismo, la tolerancia, la igualdad, la reciprocidad en las relaciones e interrelaciones humanas que afectan a todas las dimensiones de la vida. Por otra parte, Galtung indica que en el camino de la construcción de la cultura de paz implica la reconciliación, que tiene como objetivo curar las heridas abiertas por el enfrentamiento entre las partes y reparar los daños. Está dirigida a afrontar los efectos de la violencia directa. La reconstrucción de la relación de las partes en conflicto y más que nunca. La resolución no violenta del conflicto, que se logra por medio de la trascendencia, la creatividad y la empatía. Para terminar, recordemos que la paz es un determinado estado de convivencia mediante el cual los seres humanos comparten con sus semejantes la posibilidad de obtener la satisfacción de sus necesidades básicas, para así desarrollar sus potencialidades y lograr realizarse como personas. La paz es el camino y se construye paz al andar. Acompáñanos en la siguiente cápsula, donde hablaremos sobre la gestión constructiva de los conflictos. La nueva Radio Universitaria San Andrés. 97.6 FM. La nueva Radio Universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo.
No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. Desinfectar tu celular del coronavirus. El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etc. que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Es tiempo de deportes. Es tiempo de Onda Deportiva. Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista en torno al mundo de la actividad muscular en La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo. Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano les dice: atención a la afición. El equipo de Onda Deportiva entra en acción. Lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía. A través de la Radio San Andrés 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM. La vida y su acelerado ritmo. Interminables tareas, contradicciones, aflicciones, desacuerdos. No te pierdas en sus laberintos. La paz contigo mismo, contigo misma, es el inicio del cambio social. Seguimos. Mujeres por la Paz. Un espacio de acompañamiento a las mujeres para respaldar y fortalecer su accionar en pro de una convivencia armónica y pacífica. Mujeres de paz, porque cada una y todas juntas podemos construir paz. En este segmento te presentamos a mujeres que se han propuesto aportar a la construcción de una cultura de paz en Bolivia. Hola, mi nombre es Verónica Rocha y desde hace varios años trabajo en comunicación política en Bolivia. Para mí es muy importante construir la paz porque la historia de nuestro país y los últimos sucesos políticos que hemos atravesado en el último lustro me ha permitido asentar la idea de que una sociedad que no vive en paz, que no vive en armonía y que no convive democráticamente, está sujeta a atravesar graves problemas y graves erosiones en su convivencia y en su forma de relacionamiento entre las personas que componemos la sociedad. Por lo tanto, resulta tremendamente importante apelar a la paz como una herramienta que nos permita ir generando procesos dialógicos de construcción de la sociedad e ir resolviendo finalmente las
distancias, los huecos, las heridas que como sociedad se han generado a partir de determinados sucesos, no solamente en los últimos años, sino de manera histórica, que es todo aquello por lo que tenemos que ir a apostar a ir reponiendo. Desde mi trabajo me he propuesto aportar al fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia, trabajando desde la opinión pública y la opinión publicada. Esto quiere decir que le pongo mucho interés, le pongo mucha dedicación y sobre todo asumo con mucha responsabilidad la voz pública que se nos permite tener como comunicadoras en general, como mujeres, a través de las redes sociodigitales en primera instancia, que es un canal que nos permite a toda la ciudadanía tener una voz para estar dentro de un escenario de opinión pública. Pero también dentro de todo el trabajo que hago continuamente, procuro ser muy responsable con el manejo de datos, tratar de trabajar en contra de la desinformación, que siempre tiene como objetivo inflamar las emociones de la sociedad y más bien ir profundizando estos sesgos informativos, estas erosiones democráticas, y creo que una manera de combatirlas diariamente es siendo muy responsables en la información que compartimos, ya sea de manera pública, pero también en los pequeños grupos grandes o interpersonales que tenemos. Creo que la comunicación en sí misma no se trata solamente de una profesión que se la cumple en un determinado horario, sino que es una forma de entender la vida, y con un gran protagonismo en este tiempo, me parece que prestarle mucha atención a generar procesos comunicativos de ida y de vuelta desde nuestras personas contribuye día a día como un granito de arena para una adecuada convivencia democrática y en consecuencia una sociedad que viva en paz. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Barrios. Yo trabajo de forma independiente en un consultorio en el área de la salud y también trabajo en el área de la economía en un proyecto personal. La verdad, el reto de crear paz ha sido una experiencia muy interesante. He compartido con compañeras experiencias de vida muy fuertes y nada, comentar que mi aporte es básicamente que la paz inicia por uno mismo, en casa, que cada día al despertarnos debemos tratar de ser la mejor versión de nosotras mismas, de dar paz y dar tranquilidad, serenidad a nuestra familia para que nuestro entorno empiece a cambiar, Bolivia empiece a tener una situación, una realidad diferente en base a lo que yo pueda aportar desde casa. Muchas gracias por su atención. Soy Angélica Siles Parrado. Mi trabajo consiste en realizar consultorías de economía, derecho, género, política, pueblos indígenas, mujeres, autonomías. Soy columnista de prensa nacional e internacional en defensa de la Constitución Política del Estado, de la cual fui parte en su elaboración en la Asamblea Constituyente. Lo hago denunciando la violación a la norma suprema, que cada día se está profundizando esa violación. Para mí es importante construir paz en Bolivia, enseñando o formando a las y los jóvenes y mujeres el respeto al prójimo y demostrar con el ejemplo el respeto en la familia y en la sociedad. Mi propuesta para el fortalecimiento democrático en Bolivia es el respeto y cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes que están, por supuesto, en concordancia con la Constitución, los derechos humanos, la justicia, el empleo que ahora necesitan por la pandemia. Las autoridades, en sus discursos que convocan, deben dirigirse que debe haber un diálogo y concertación de acuerdo con las fuerzas reales de poder, que es como son los trabajadores, las mujeres,
los jóvenes, los campesinos, los empresarios y todos los que conformamos al odio que se está generando ahora, porque eso nos va a llevar a la división y la violencia. Mi nombre es Griselda Siberico Ariñez, soy docente en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Ciencias Sociales, en mi carrera de Trabajo Social. Pero a la vez soy activista por los derechos humanos muchos años. Para mí es muy importante todo lo que implica el proceso de construcción de la paz, pero considero que tiene que darse desde la exigibilidad ya al cumplimiento de los derechos humanos y sobre todo al cumplimiento de nuestros derechos como mujeres. Yo me he propuesto ya hacer, continuar, ¿verdad?, fortalecer mi activismo, ya, y ver cómo afectamos, ¿verdad?, los procesos, sobre todo de desigualdad, ya, que tienen como causa estructural al patriarcado, ya. Considero que también el afectar al patriarcado precisamente va a permitir aportar al fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia. Por eso voy a aportar desde la defensa, ya, de los derechos humanos, de la igualdad de género y de la democracia. Hola, mi nombre es Asunta Mamaninina, soy comunicadora social, periodista y a su vez me dedico a dar apoyo para quienes quieran aprender el idioma nativo aymara, tanto en el hablado como en el escrito. Para mí es importante construir paz para propiciar una cultura que fomente el pacifismo y permita tener escenarios de reconciliación, respeto, empatía y entendimiento a los demás y así no dar paso a hechos de victimización. Yo me he propuesto a dar clases del idioma aymara para aportar a la sociedad a dar pequeñas herramientas comunicativas y lingüísticas en lengua originaria, en oral, tanto como en escrito, para el entendimiento y comprensión con las comunidades, para el fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia. Vamos, tú también súmate a esta iniciativa. Tanto como docente, en la formación de formadores, diseñando e implementando proyectos de desarrollo con enfoques innovadores para comunidades y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Actualmente soy docente de pre y posgrado por la Universidad Católica Boliviana y la UMSA. Así también coordinando el proyecto Educación en Voz Alta para el fortalecimiento de la sociedad civil en el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas educativas en Bolivia por una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Para mí es muy importante construir paz, porque definitivamente necesitamos restaurar nuestras relaciones, nuestros vínculos entre personas y entre todos los seres de vida que habitamos este planeta, nuestra madre tierra. Cuidarnos, criar con amor, mejorar nuestras relaciones interpersonales, sociales, desde nuestro entorno familiar, desde nuestra comunidad, desde toda dimensión social en general, y necesitamos reconocernos como sujetos actores desde nuestro sentir, desde nuestro pensar, actuar y el mundo que vivimos y queremos vivir.
necesitamos restaurar y respetar la pluralidad de opiniones, la libertad de percepciones, de criterios, de posibilidades ante las situaciones y desafíos de la trama social cultural de nuestro país. A veces, el ansia de poder y control amenaza las buenas relaciones humanas, pues los trayectos para conseguirlos pueden ensombrecer las buenas intencionalidades con las que una acción, un proyecto, una propuesta de vivir en este mundo, pues haya surgido en bien de la sociedad. Creo que el bien común debiera ser el norte que oriente nuestras acciones, que oriente nuestros sentires, nuestros pensares por el bien de todas y todos. Recordemos que somos parte de la trama del tejido y nos afectamos mutuamente. Necesitamos comprender la necesidad de convivir en paz desde un fuerte sentimiento humano de amor, de amar a la otra persona, al otro sujeto de vida como a nosotros mismos. Restaurar la escucha y la empatía, yo creo que van a ser fundamentales en esta tarea. En ese sentido, y desde mi actuar cotidiano, ¿cómo puedo aportar al fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia? Pues desde mi campo de acción, desde la educación y desde una tarea que inicia en un enfoque fenomenológico del conocer, desde el enfoque lúdico de vivenciarnos como sujetos con concreto acciones, ¿no? Acciones de escucha, acciones de reconocimiento de nosotros como sujetos y del otro, otra como sujeto, de acercarme a la comprensión de la otra persona, de situar mis acciones y proyectos con mirada etnográfica, desde la sorpresa del conocer, desde la comprensión del conocer, desde la sensibilidad en y con la otra persona. Yo tengo mucha fe en las personas, mucha confianza en las personas. Desde el fondo de mi corazón confío en que se pueden lograr muchas cosas que les hacen bien en su vida, ¿no? Y mi tarea como educadora siempre ha estado en ese sentido, ¿no? En ese efecto Pigmalión de ver en la otra persona que sí lo va a lograr, y creo que ese es una cualidad muy, muy importante de mi tarea, ¿no? En mi tarea de enseñar. También otra de mis acciones importantes y en las que me he visto en espacios, en escenarios de diálogo, en entornos académicos, en entornos sociales, en entornos comunitarios, ¿no? Creo que mi tarea siempre ha sido escuchar, ¿no? y obviamente evitar comentarios que puedan disociar o elevar muros que impidan el diálogo, el encuentro sobre. Al igual que una melodía, la paz se siente con el alma. Y como dice Esperanza Telles, para sembrar paz es necesaria una armonía personal. Cumplimos nuestro tiempo y nos despedimos con la frase de John Lennon. La paz no es algo que deseas, es algo que creas, es algo que haces, es algo que eres. Es algo que regalas. La paz eres tú. Hasta la próxima.